Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutitos más para esperar a la audiencia. ¿Cómo están? Veo ya varios conectados. Hola, Gladys. Hola, Manuel. Hola, Irene. Hola, Raúl. Ya estamos listos para comenzar. Muy bien, vamos a dar inicio. Ya tenemos 6 personas conectadas. Esperamos que más al ratito se conecten más. Vamos a comenzar a dar el tema. Me presento, soy Cristina, consejera y educadora en conductas antisociales y adicciones. Varios de los que están conectados ya me conocen, otros pues es la primera vez que veo su nombre. Vamos a dar inicio. Antes de comenzar, quisiera decirles que este tema la verdad es que me lo solicitaron muchísimo y es de gran importancia darlo porque actualmente en el lugar donde yo estoy trabajando, que es Voluntad de Acción, hay muchos casos de este tipo y la verdad es algo preocupante para el futuro. Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a compartirles pantallita para que puedan ver el texto y las imágenes. Perfecto. Bueno, pues como ya sabían, el tema es causas y consecuencias de ser hijos de padres adictos. Vamos a iniciar con una historia que les tengo aquí preparada. Esta historia es de Lucía, un testimonio. Prácticamente este testimonio, digo que es breve porque va a ser una historia incompleta. Ustedes van a saber ya más adelante por qué. Vamos comenzando a contarla porque es con lo que vamos a trabajar el día de hoy, con la historia de Lucía. Lucía era una niña de 6 años de edad. Tenía a su madre y a su padre y un hermano de 1 año. Lucía la mayor parte del tiempo tenía miedo.
A ella nadie le explicaba qué estaba pasando a su alrededor. Tenía muchas dudas, pero por ese miedo que sentía, no podía expresar con palabras lo que estaba pasando. En la casa de Lucía hay padres ausentes, siempre en constante actividad, trabajo, quehaceres de la casa, entre otras ocupaciones. Nadie le pregunta a Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Solo hay una madre impaciente y un padre aislado. Cuando los papás están en la casa, se siente la hostilidad, ya que hay siempre discusiones. Lucía observa la mayor parte del tiempo. Al voltear a ver, papá tiene una cara de agotamiento y parece enfermo. Cuando papá regresa del trabajo, llega a saludar a Lucía. Ella percibe un olor fuerte y desagradable y no es como el papá que ella conoce. Se tambalea al caminar y de repente comienza el caos. Mamá le pregunta, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Otra vez? Y él con mucha agresividad comienza a decir cosas ofensivas. Enciende la música y hay mucho ruido. Lucía comienza a sentir miedo y se esconde debajo de la mesa. Ella no entiende qué es lo que está pasando. Se escucha como un vaso cae y se rompe. Ella siente que en su pierna caen vidrios. ¿Papá hizo eso? ¿Por qué lo hace? De repente cae una silla y es él otra vez. ¿Por qué está aventando esas cosas? ¿Se da cuenta de lo que hace? Ella inmediatamente sabe que algo malo está pasando. Y su mamá grita, y él también. Lucía se paraliza y su papá se da cuenta que está ahí. Se acerca a ella y con lágrimas en los ojos le dice, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Voy a dejar este veneno. Lucía se da cuenta que ese líquido que bebe es malo y lo transforma. Ve cómo su mamá corre a cargar a su hermano en llanto. Ella tiene muchas preguntas, pero nadie le explica qué está pasando. ¿Por qué papá se quiere envenenar? ¿Por qué trata así a mamá? ¿Por qué grita? ¿Por qué está enojado? Nadie en ese momento le puede ayudar y no sabe cómo pedir ayuda. Ella prefiere guardar silencio. Está paralizada. Ella al día siguiente va a la escuela y le cuesta trabajo poner atención. En su mente hay pensamientos negativos. Al salir, ve a su padre. Va por ella. Y ella observa cómo sus compañeros y los que estaban alrededor de ella observan a su padre. Él se está comportando de una manera muy extraña. Lucía comienza a sentir vergüenza y baja la cara y solo quiere alejarse de él. Comienza a sentirse enojada y humillada. Ella aquí empieza el camino del rencor hacia su padre. Lucía en ese momento se siente incomprendida. No sabe que su papá también está pasando por un infierno. No sabe también cómo pedir ayuda. Su mamá en ese momento cuida más de su papá que de ella y su hermano. De repente, ve que una cara conocida se acerca a ella y es su tía. A partir de ese momento, su mamá se va alejando cada vez más de ella y su tía pasa más tiempo con ella y con su hermano. Pasa el tiempo y ella cumple 9 años y su mamá le dice que papá se irá por unos días. Ella por fin comienza a sentir paz cuando escucha esa noticia y le pide a su mamá
que ya no regrese su papá. Esta es una breve historia de Lucía y que muchos niños en este momento están pasando por la misma situación o una situación similar que ella. La verdad es que Lucía, la historia de Lucía no termina aquí. Y yo les pregunto en este momento, ¿cómo consideran que podría terminar esta historia si el papá de Lucía y su familia no busca ayuda? ¿Qué va a ser de esa familia? ¿Qué podría pasar con esa familia? ¿Qué futuro le esperaría a Lucía? ¿Qué final les gustaría que tuviera Lucía? ¿Cómo ayudarías a Lucía? Les hago estas 3 preguntas porque queremos en este momento reestructurar esa historia. Queremos buscarle un final a esa historia y es la forma en la que vamos a comenzar el día de hoy con este tema, ya que podemos poner más preguntas sobre esta historia, pero lo ideal es que empecemos a comprender cómo le están pasando niños, adolescentes, con padres que están viviendo este infierno de la adicción. Así que vamos a iniciar. ¿Qué es la adicción? Primero tenemos que comprender qué es la adicción. Ante la Organización Mundial de la Salud, la adicción está considerada como una enfermedad, principalmente física y psicoemocional. No necesariamente es a una sustancia, sino también es a una actividad o alguna relación. Por ejemplo, la adicción en este momento ya lo podemos encontrar con una persona que es adicta al celular, a las pantallas, al juego. Podemos encontrar personas que tienen relaciones destructivas y están en ese núcleo de la toxicidad. Entonces, la adicción va más allá de solamente consumir una sustancia. Ante el DSM-5, el manual de trastornos, ya está considerada la adicción como un trastorno. Entonces, pues tenemos que entender que es algo difícil de poder comprender de momento. A veces yo cuando hablo con las familias me dicen, es que no sabemos por qué lo hace, por qué él dice que lo va a dejar o ella dice que lo va a dejar y vuelve al mismo problema, ¿no? O sea, que es cuando existe recaída o reincidencia. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que entender cómo la pasa la familia cuando existe un miembro con problemas adictivos. Vamos a ir entendiendo la historia de Lucía con este esquema que aquí les tengo preparado. En la historia de Lucía, ella menciona que siente vergüenza. En esa historia ella comenta que cuando su padre llega por ella, se siente humillada, se siente avergonzada porque está teniendo un comportamiento inusual o algo que no es aceptado para la sociedad. Entonces es el primer sentimiento que aflora en la familia, esa parte de la vergüenza. Incluso la palabra adicción para muchos es una palabra fuerte, es una palabra de la cual a muchos les cuesta hablar, a muchos les cuesta admitir que tenemos un miembro de la familia con un problema de adicción. Entonces, ese sentimiento pues prácticamente florece, no nada más en uno, sino en varios miembros de la familia. Pero aquí hay un riesgo muy grande porque al nosotros no permitir o que sea algo inaceptable para la familia o para la sociedad, no expresamos las emociones intensas que esto genera. Y pues ahí empieza como esa lucha, ¿no? Esa guerra entre todos los miembros y es algo difícil de entender. Vivimos en una época en la que juzgamos en la mayoría de las ocasiones y no entendemos realmente lo que esto conlleva en una parte adictiva. Empieza a haber divisiones en la familia, desde ahí empieza el conflicto. ¿De qué manera se percibe esta parte de las divisiones de la familia? Pues
Les pongo un ejemplo muy, muy breve. Cuando les voy a poner el mismo panorama a la historia de Lucía. ¿Ustedes qué creen que... Ahorita nada más les platiqué un poquito de lo que era la historia de la mamá, del papá, el hermano, brevemente, y se involucra un miembro de la familia que es la tía. ¿Ustedes cómo creen que sería el papá de la tía? El papel de la tía, perdón, ante esa situación. ¿Cómo se sentiría esa tía? Pues evidentemente enojada. Sería la que, por lógica, estaría buscando que su hermana se alejara, ¿no? del papá. Entonces prácticamente para los otros miembros de la familia que no pertenecen al núcleo familiar, pues van a buscar una separación, ¿no? Para que esto ya no se siga permitiendo. Cuando a veces no puede ser eso la solución. O sea, tenemos que buscar un común denominador en el cual busquemos sanar y recuperar ese núcleo familiar, y a veces es lo difícil, ¿no? Porque a veces ya está muy fracturada ese núcleo familiar por la disfunción en la que están. Entonces a veces las divisiones de la familia empiezan porque no entienden el problema de la adicción, no entienden que es una enfermedad. Después viene el descuido hacia otros miembros de la familia. Por ejemplo, en el caso de Lucía, pues ahí pareciera que pues el hijo realmente fuera el papá y no ella. Entonces el descuido que ella tiene y el hermano que ella tiene en ese momento, pues prácticamente no son parte de. Se sienten aislados, se sienten abandonados, y ahí empieza una herida muy importante, ¿no? Desde la infancia. ¿Cómo yo no puedo sentirme parte de? Porque mi mamá tiene más atención hacia mi papá, que en ese momento es el problema. Entonces, evidentemente va a haber un descuido y va a haber una dependencia emocional. ¿Por qué creen que aquí aflora la dependencia emocional? Porque afectivamente estamos dañados, no estamos recibiendo lo que realmente necesitamos en nuestro desarrollo madurativo, no estamos incluso recibiendo el respeto que se merece, no estamos recibiendo la atención que se merece, y hay un descuido. Entonces, ¿cómo se genera esa dependencia emocional? Pues que yo voy a vivir atada hacia un rencor, como ella lo empieza a denotar por el enojo. Entonces esa dependencia va a ser que yo por mucho tiempo le guarde un resentimiento a mi padre. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que eso me va a traer a futuras situaciones que yo tenga problemas. Va a haber un conflicto ahí muy grande. Ahí yo empiezo la lucha porque mi mamá me está enseñando eso. Me está enseñando que ella depende emocionalmente de cómo está mi papá. Si mi papá está mal y ella también, pues ¿cómo vamos a estar mi hermano y yo? Pues también mal. ¿Por qué? Porque un niño pues todavía no tiene la madurez como para poder entender esta parte. Si nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo entender eso, pues para un niño que no sabe gestionar sus emociones, pues evidentemente va a ser más difícil. Después desarrollamos algo que se llama hipersensibilidad. Estamos hablando de emociones muy fuertes, de emociones que prácticamente nos llevan a una sensibilidad tremenda. Ya ahorita nos llegan casos pues incluso de trastornos depresivos a muy temprana edad. Entonces es un caso preocupante. ¿Por qué? Porque traemos emociones desbordadas que no sabemos cómo gestionar, no sabemos cómo trabajarlas. Entonces aquí ya empieza una lucha, ¿no? Principalmente con nuestro estado emocional. No comprendemos por qué soy tan iracunda, exploto, soy muy impulsiva, y es por esa parte que no me deja ver más allá. Va a haber un descuido físico. A veces cuando llegan a un tratamiento, vemos esa parte fundamental
tanto del paciente, que es el que va a ingresar al tratamiento, como de la familia. Va a haber un desgaste físico en su semblante, a simple vista tú lo ves, hay cansancio, hay ojeras principalmente, y hay una parte donde no saben cómo hablar, cómo expresar. Incluso son personas que inmediatamente en cuanto empiezan a hablar del problema, de la adicción, lloran desbordadamente o incluso están muy enojadas, muy, muy enojadas. Entonces, ¿eso qué va a provocar en mí físicamente? Desgaste. Va a haber un desgaste. Porque ya tengo días, meses, incluso años batallando con este problema que es la adicción. Va a haber problemas económicos, evidentemente, porque pues ustedes ya saben que cuando hay un problema de adicción, este va a ser el principal factor. Va a ser uno de los principales factores. Fulanito ya me robó, a fulanito ya le presté dinero y se lo gastó en alcohol, en consumo. Entonces ahí no entendemos que ellos desarrollan lo que son las conductas antisociales. Empiezan a romper normas y reglas. Hay muchos que no entienden este término porque lo han usado de una manera equivocada. Cuando hablamos de conductas antisociales, no es aquella persona que se aísla, porque a veces lo hemos confundido de esa manera, o que no quiere socializar. Ahí estamos hablando de una persona asocial. Cuando hablamos de conductas antisociales, vamos a ir en contra de. Por eso es que ellos no respetan reglas, menos van a respetar normas, principalmente desde el hogar. Vamos a hablar del primer impacto emocional que pasan los hijos cuando existe un padre con problemas de adicción. ¿Cómo puedo yo detectar cuando yo ya sé que tengo un miembro de la familia que está pasando por esta problemática? ¿Cómo yo puedo detectar a los niños cuando pues evidentemente la están pasando mal? El primer factor que va a aflorar es que están la mayoría del tiempo muy enojados. Va a haber frustración constante. Van a desear algo y cuando no no logran satisfacerlo, pues van a actuar de una manera con ira, va a haber decepción. Entonces van a querer las cosas inmediatamente y cuando no las tienen, pues evidentemente van a llegar a ese grado, van a ser poco tolerantes a la frustración. Va a haber mucha tristeza, va a haber ansiedad. En un niño pequeño, pues va a haber constante rabieta, que es lo que conocemos como berrinche, y va a haber un desbordamiento emocional. Cuando hablamos de un desbordamiento emocional, son niños que cambian constantemente de actitud, pero van a ser emociones negativas principalmente. No van a saber expresar lo que sientes. Tú le puedes preguntar a ese niño por qué te comportas de esa manera y pues todavía nosotros como papás la podemos regar más, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de ayudarlos emocionalmente, los regañamos, les empezamos a gritar, cuando él no sabe por lo que está pasando y no sabe cómo expresar lo que siente. Va a haber cambios conductuales y de qué manera nosotros los vamos a empezar a detectar. Principalmente ellos empiezan con un aislamiento. Tratan de alejarse, incluso cuando están en una edad muy temprana, ustedes van a notar que son niños que buscan siempre estar muy apartados. Incluso se da mucho esto. Ahorita está pasando mucho este problema y creo que es importante recalcárselos. Hay papás que con tal de no estar batallando con los hijos o que incluso saben que tienen el problema, inmediatamente les dan la pantalla, que es el celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese niño ya es vulnerable a desarrollar una adicción porque ya viene de un miembro de la familia que tiene el problema de adicción. Entonces, evidentemente, ahí ya él está partiendo el desarrollo de adictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la pantalla, ¿qué me va a dar? La distracción, me va a dar ese placer, ¿no? Que yo necesito en ese momento para poder evadir. Yo vengo de una huida. Entonces yo voy a querer estar constantemente en el celular y puedo pasar horas en el celular y ya estoy desarrollando una adicción. Hay niños que ya son adictos al celular. Entonces, pues tenemos que tener mucho también
cuidado como papás en ese sentido. Va a haber conductas desafiantes constantes. Va a haber manipulación y control. Esto lo pueden notar incluso en niños, no nada más en adolescentes. También en niños ustedes lo pueden llegar a notar. Y va a haber bajo rendimiento académico. Entonces, sus pensamientos, tenemos que entender que el proceso cognitivo, cuando hay una disfunción familiar, pues va a ser lo que va a empezar a aflorar. Mi manera de interpretar las cosas, cuando nosotros hablamos de cognición, pues es toda la forma en la que yo estoy pensando, pero hay una distorsión en cuanto a mi pensamiento. O sea, no, va a ser algo inusual. Incluso puedo llegar a tener pesadillas, porque ahí está actuando mi inconsciente, refiriéndome a una situación que ya haya pasado, pero a veces no entiendo el por qué yo lo estoy soñando. Entonces son niños que lamentablemente pues no saben cómo expresar y menos hablar. Ellos van a permitir agresión o ellos van a ser los que van a agredir. Esto se da mucho y se va a percibir a la hora de que ellos empiezan a socializar, cuando van a la escuela, cuando ven a los amigos, van a estar en constante conflictos con ellos o los amigos con él. Entonces sí tenemos que empezar a detectar en ese momento por qué él está haciendo ese tipo de situaciones. Va a haber dificultades para establecer relaciones saludables. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que ellos ya empiezan a tener esta parte de... Por ejemplo, les voy a hablar de la etapa de la adolescencia. Si yo ya vengo de un patrón de conducta, ahorita más adelante vamos a hablar de los patrones de conducta, pero se los voy a adelantar. Si yo vengo de un patrón de conducta en el cual mi mamá permitía agresión, mi mamá permitía que mi papá le gritara, se permitía el abuso de una sustancia, pues yo vengo normalizando esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo correr el riesgo como hijo de desarrollar otra vez la parte adictiva. Entonces, por lo regular voy a buscar personas semejantes a mi familia, porque yo vengo de ese tipo de crianza o de ese tipo de educación, y es lo que yo he aprendido. Entonces, de manera conductual, pues nosotros vamos desarrollando también esa parte y lo hacemos de manera inconsciente. Quizá en su momento yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como mi papá me dañó mucho, mi papá me lastimó mucho, pero yo puedo correr el riesgo más adelante, sobre todo en la adolescencia y parte de la adultez, a elegir personas que prácticamente me lleven a la destrucción. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Evidentemente, pues va a pasar lo que es la baja autoestima, va de cajón. Entonces, pues voy a ser una persona que se va a empezar a quitar valor de sí mismo. Y aquí entra también la parte de la dependencia, porque como yo no me puedo dar amor a mí mismo, voy a buscar quien me lo dé, pero desmedidamente. ¿A qué me refiero desmedidamente? Pues que quizá o me van a dar muy poco, o yo me voy a conformar con muy poco. Esto pasa también en la adolescencia, cuando yo empiezo a tener novios, cuando yo empiezo a relacionarme con más personas, o voy a elegir amistades, pues, que sean, hoy está muy de moda ese término de tóxicas, o voy a buscar una pareja que me trate mal, incluso me manipule o me controle, porque yo vengo de eso. Entonces, cuando hablamos de baja autoestima, estamos hablando del valor que nosotros tenemos como personas, pero si yo no me lo empiezo a dar y yo no se lo doy a los demás, pues evidentemente aquí va a haber un desgaste, ¿no? Aquí sí, pues la mayoría va a llegar con esta parte, o sea, no estamos exentos. Después viene repetir patrones de conducta. Híjole, pues yo creo que aquí esto prácticamente todos llegamos a pasarlo, ¿no? Los hijos de padres adictos van a verse atrapados en un ciclo de adicción. Van a ser muy vulnerables a esta parte. No necesariamente es que todos llegan a este punto, son muy pocos los que la verdad son resilientes ante esto, pero la mayoría no sabe cómo relacionarse con los demás porque es algo que no le han enseñado. Cuando hablamos de disfunción familiar,
Tenemos que entender eso. A mí no me enseñaron a cómo funcionar de manera adecuada con los demás. Entonces, pues aquí tenemos que empezar a detectar cómo yo estoy fluyendo socialmente con los demás. Cómo es que yo me relaciono con mi pareja, cómo es que yo me relaciono con mis amistades. Existe el riesgo aumentado de que si yo tuve un padre con abuso de sustancias, desarrolle problemas de abuso de sustancias en el futuro. Entonces, principalmente, esto se va a detonar en la adolescencia. Poner en práctica la comunicación. Aquí ya es donde entra lo bueno y lo malo. Fíjense, la palabra adicto significa literalmente sin adicción. Perdón, sin dicción. Es decir, aquel que no puede expresarse. ¿Qué pasa aquí? Que yo voy a tener la dificultad de poder expresar lo que pienso, pero también lo que yo siento. Aquí necesitamos buscar ese desarrollo para que nosotros, con el paso del tiempo, podamos ir sanando. Si yo no entiendo este contexto de lo que es la adicción, yo no voy a poder llegar a ese punto de sanar. ¿Cuántas dificultades nosotros tenemos como profesionales cuando tratamos a gente de este tipo con el problema adictivo? Que hablen, que sepan expresar, identificar cuál es el problema que tienen. Y es esa parte, porque ellos no saben cómo llegar a este punto de poder expresar. Entonces sí es un camino que todos debemos de entender el por qué ellos a veces tienen esa dificultad para poderse comunicar con nosotros. Aquí se tiene que hacer un desarrollo de comunicación tanto asertiva como afectiva, porque incluso son padres que dejaron de abrazar, dejaron de decir te amo, un te quiero. Entonces, por lo regular, sus palabras siempre van a ir enfocadas hacia lo negativo. Y pues claro va a estar que van a buscar el alejamiento, ¿no? Entonces aquí prácticamente podemos entrar en un proceso difícil porque entramos en un círculo vicioso en donde voy a tratar de callarme para que no me descubran, para que no sepan que dentro de mi cajita de Pandora hay muchas cosas que no sé cómo decirlas, no sé cómo sacarlas. Entonces la cajita de Pandora son, ustedes ya lo saben si viene de la mitología griega, esa cajita de Pandora es aquella donde existen demonios, cosas que me hicieron, cosas que yo hice, y es lo que me cuesta trabajo poder decir o expresar. Entonces sí es un camino en el que a ellos les cuesta trabajo llegar. Vamos a hablar de estrategias de apoyo. ¿Cómo es que yo puedo buscar una red de apoyo y una ayuda profesional cuando yo sé que mi familiar que tiene el problema ni siquiera admite que tiene el problema? Tenemos que aprender a buscar ayuda, principalmente con un profesional. ¿Qué pasa a veces? Que nosotros cometemos el error. Yo a veces no entiendo esta parte porque a veces lo platicamos con personas que, no sé, voy a ponerles como ejemplo al vecino, a un amigo. Lo estamos externando con personas, pero no llegamos a esta parte de lo profesional, cuando yo sé que es una persona que realmente me puede ayudar. Ahorita existe, bueno, antes había más este tabú de que solamente los locos iban al psicólogo. Pero les tengo una noticia, todos en este momento necesitamos ayudarnos emocionalmente y el pedir ayuda no quiere decir que yo no pueda o que yo no lo pueda lograr o que me sienta incapaz de poderlo hacer por mí mismo, pero sí necesitamos una guía
para poder manejar esta parte de la estabilidad. Entonces, si yo no sé pedir ayuda, si yo no sé pedir un apoyo profesional, va a ser muy complicado para mí el poder ayudar a mi familiar y sobre todo ayudarme a mí. Entonces, pues tenemos que recordar que si existe un padre con abuso de sustancias, la ayuda tendrá que ser también para la familia, principalmente del núcleo familiar. Obviamente, si hablamos de hijos, pues tenemos que buscarle de acuerdo a su etapa esa ayuda profesional. Yo siempre les recomiendo lo que es la terapia familiar, pero necesitamos también que ellos lleguen con un profesional de acuerdo a la etapa. Por ejemplo, un psicólogo especialista en niños, un psicólogo especialista en lo que es la adolescencia y después llegar a la parte de la terapia familiar. Entonces es fundamental que nosotros como parte del problema también merezcamos ese apoyo. Voy a dar un espacio de preguntas y respuestas para ir complementando el tema. Vayan formulando ahí sus dudas para ir aterrizando todo esto. Vamos a dar unos minutitos. Estoy viendo mientras sus mensajitos que me quedé atrás. Paulo desde Ciudad de México. Josefina Rojas. Gori. ¿Quién más tenemos por aquí? Lo que van formulando sus preguntitas, si no, pues yo les voy a empezar a preguntar. Ok, pues parece que no hay preguntas y respuestas. A mí sí me gustaría preguntarles algo. Regresándonos un poquito a lo que fue la historia de Lucía, si se dan cuenta, aquí tuvimos que hablar de un abuso de lo que era el alcohol. Pero ¿qué hubiera pasado ahorita con una droga que está tremendamente fuerte, que es el cristal? Entonces imagínense, si con el alcohol, ahorita dicen que ya los alcohólicos están en peligro de extinción, pues sí, porque ya hay muchas drogas que lamentablemente pues están más fuertes y son cada vez más adictivas por los procesos por los que están ya sometidos cada sustancia psicotrópica o de lo que fuese, ¿no? Entonces, fíjense bien, les voy a hablar ahorita un poquito de cómo está funcionando esta droga del cristal, que es una metanfetamina. Una de las principales, o mejor dicho, uno de los impactos más fuertes que tiene esta droga en el cerebro es que detona la impulsividad a un grado desmedido. Yo siempre les comento que antes de que consuman una sustancia, ellos ya tienen pensado hacer algo. Entonces, ¿qué va a pasar con la droga? Que la droga lo único que va a hacer es que te dé el valor para poder hacer lo que ya habías pensado. Entonces, ¿qué pasa con el cristal? Que si yo estoy
en ese momento muy enojado por una situación, pues evidentemente yo puedo llegar a la violencia, no nada más psicológica, sino física, porque lo principal que detona el cristal es la euforia, entonces imagínense a qué grado podemos llegar. Si en el caso de Lucía estamos hablando de un papá agresivo, imagínense qué pasaría con el abuso de cristal. ¿Cuántos niños ahorita no están viviendo ese tormento, ese encierro terrorífico por el abuso de esta sustancia? Porque ahorita es una de las sustancias más consumidas, sobre todo aquí en México. Entonces, pues, ¿cómo estarán esos núcleos familiares en cuestión de violencia? ¿Cómo encontraríamos a niños en un futuro, ya cuando lleguen a ser adultos, con esta problemática, sobre todo cuando no se trabaja la resiliencia, ¿no? A ver, aquí ya me tienen una pregunta. Manuel Miranda pregunta, cuando un adicto no reconoce su adicción, ¿cómo hace para que reconozca su problema? Uy, excelente pregunta. Lamentablemente tenemos es un problema muy constante, ¿no? Que la mayoría de los que consumen no aceptan que tienen un problema de adicción, entran en esa negación. Difícilmente ellos van a llegar a esa aceptación. Aquí lo que se trabaja en el área profesional son los estadios del cambio. Nosotros como profesionales trabajamos les voy a hablar un poquito del estadio del cambio de la precontemplación. Cuando entran a un tratamiento, la mayoría entra negado, entra sin aceptar que tienen ese problema. Acuérdense que ellos van a buscar la forma total de evadir que tienen el problema. Entonces, pues tenemos que ir trabajando en cuestión de tiempo, ¿no? Cómo él tiene que llegar a una asimilación, a tomar conciencia de las cosas. Entonces, ustedes como familia, ¿cómo pueden ayudar en ese momento? La verdad es que tienen una tarea difícil, porque si con un profesional a veces no la aceptan, pues con ustedes pues va a ser más complicado. Ustedes siempre tienen que abrirle ese hilo de la confianza ¿sabes qué? Tienes oportunidad de poder salir adelante. Nosotros tenemos que usar frases que a ellos los lleguen a alentar a dejar el consumo, que existe un tratamiento para ellos. Ellos tienen que entender que es algo grave por lo que están pasando. Como ya lo habíamos dicho, es una enfermedad. Es una parte que ellos difícilmente van a poder aceptar. Entonces, sí podemos, como profesionales, llegar a ese nivel de que ellos tomen conciencia de las cosas. Y dentro de los estadios del cambio, cuando ellos entran a la fase de contemplación, ustedes pueden llegar a investigarlos y son 5 los estadios del cambio. Entonces, ellos tienen que entender de cierta manera durante el tratamiento que pueden llegar a tomar conciencia de que ya, a la aceptación, perdón, a aceptar que tienen el problema y empezar a hacer algo para poderse ayudar. Entonces, lo que sí les tengo que decir es que al buscar la ayuda, sea yo como familia o sea él directamente, ellos llegan a un momento en el que se cansan. Sí llega un momento de agotamiento porque hasta su salud, su misma condición física, no se los permite ya seguir o continuar. Entonces va a haber un agotamiento en el que ellos lo conocen como tocar un fondo, pero a veces en el tocar el fondo puede ser demasiado tarde. Entonces nosotros como familiares sí tenemos como que saber ayudar, saber orientar, pero de una manera que él me tenga confianza y que sepa que yo voy a estar dentro también de su tratamiento. Entonces es una forma en la que podemos estar como familia, como apoyo para ellos. Tenemos otra pregunta de Gladys. ¿Es posible ayudar a alguien que no ha reconocido su problema de adicción? Claro que sí. Claro que sí se puede. ¿Y cuáles herramientas necesitamos como familia para hacer el acompañamiento correcto? Miren, los peores errores que cometemos como familia es empezar a juzgar, porque nosotros no sabemos por lo que él está pasando en el momento. Entonces, lo ideal es que ellos también entiendan que como familia necesitamos ser un apoyo.
y tenemos que usar, ellos tienen que sentirse acompañados en esto. Si ellos no se sienten acompañados y sienten más el rechazo, pues claro que ellos van a seguir sintiéndose más en el hoyo. Ellos desarrollan una hipersensibilidad tremenda, entonces no saben cómo entender la parte de sus emociones. A ellos deciden en base a la emoción y no tanto a la razón. Entonces imagínense, traen una pérdida de control completamente. Lo que sí es que a veces nosotros como familia tenemos que, hasta cierto punto, ayudarlos a que en el momento en el que ya está la situación muy caótica, muy fuerte, se sientan acompañados, sientan una contención en ese momento. ¿Cómo es la contención? Hacerle ver que siempre voy a estar en ese momento, que él se sienta mal, igual no siempre, pero sí la mayoría del tiempo, y que puede buscar la ayuda profesional. Siempre hay que ponerles de lado el lado profesional, porque a veces ustedes como familia, por mucho que los quieran ayudar, no tienen las herramientas necesarias para poderlos ayudar. Ahora, al adicto no hay que darle lo que quiere, al adicto se le tiene que dar lo que necesita. Entonces, muchas de las ocasiones nosotros cometemos ese error, ¿no? Porque hay familias que dicen, es que ya me dijo que si en dado caso de que yo lo lleve a un lugar donde le puedan dar la ayuda, no sé, me va a golpear, me va a dañar, me va a hacer algo. Entonces, pues no, lo que sí tienen que entender que también ellos tienen que crear conciencia en eso, de que necesitan la ayuda. Entonces, frases muy típicas que ustedes pueden llegar a usar es, no estás solo, tienes familia todavía y vamos a estar contigo en esto, te vamos a apoyar, porque el problema es de todos, no nada más es de él. Entonces sí tenemos que ser un gran apoyo para ellos porque es muy difícil que ellos entiendan que tienen el problema. Aquí tenemos otra pregunta que dice, Irene Salva dice, pero el daño emocional es igual, exactamente. O sea, no nada más ellos están pasando el daño emocional. Recuerden que la fractura está entre todos los miembros de la familia. O sea, ya hay un daño en toda la familia. Entonces, se requiere que todos lleven el mismo nivel de ayuda, ¿no? O sea, si ya entró mi paciente al tratamiento, yo también necesito la ayuda. Yo también necesito qué voy a hacer a la hora que él salga, cómo yo lo puedo ayudar. Tenemos que entender que dentro de los estadios del cambio también está la recaída. Entonces, hay ocasiones en las que ya como familia ustedes dicen, no, pues ya entró a un lado y entró a otro y así se la ha llevado y sigue exactamente igual. Entonces, tienen que entender que también las decisiones son de él y no es tanto el que quiera o no quiera, ¿no? O sea, quizá él no ha llegado en esa fase en la que no ha entendido que se está dañando. Entonces, ustedes también tienen que aprender a poner límites, a ser firmes, porque pues no va a llegar así como que, ay, va a recibir todo lo que apapacho y demás. O sea, no, ellos también tienen que trabajar mucho al lado de la responsabilidad. Entonces, si ellos no llevan a cabo la responsabilidad y la disciplina, esto no va a funcionar. A él no le va a funcionar. Entonces, es lo que más trabajamos en lo que es el tratamiento. La parte de la disciplina, la parte de la responsabilidad, ellos tienen que desarrollarlo a través de la reeducación. ¿Por qué hablo de la reeducación? Porque ellos tienen que volver a educarse. Ellos saben que la educación que llevaban antes no les funcionó. Entonces, tenemos que trabajar tantas cosas durante el tratamiento que a veces ellos asimilan prácticamente como la mitad del tratamiento. Entonces, si nosotros, cada usuario tiene una situación diferente, no puede ser el mismo tiempo para todos porque pues tenemos que ver también cómo llegan. Ante la pirámide de Balmori, si ustedes la investigan, que es del 2007, nosotros tenemos que detectar si llega en un nivel primario, si realmente puede ser ayudarle de manera preventiva, quizá la adicción ya no la tenía muy desarrollada y apenas está iniciando. Entonces, pues ahí pues ya se puede trabajar, no tanto en el tratamiento, sino de manera preventiva, con ayuda psicológica o terapéutica. Incluso
en la pirámide de Balmori viene lo que es la segunda fase, ¿no? Que ya hay un problema, quizá, ya necesita el tratamiento, porque la persona ya tiene un tiempo consumiendo y ya depende de la sustancia. Incluso aquí ya podemos hablar de una tolerancia, ¿no? Una tolerancia hacia la sustancia donde ya no nada más es una copita, sino ya son varias. Entonces, y cada día. Entonces, sí es como, tenemos que evaluar esa parte nosotros como profesionales cuando llegan a un tratamiento, o si ya la punta del iceberg, yo siempre le digo que es la punta del iceberg, si ya es un problema crónico, o sea, ya hay una patología dual. Cuando hablamos de una patología dual, es que ya incluso ya no es alcohol, ¿sí? O sea, ya no es un problema tanto de adicción, o sea, de la parte de la adicción, sino que ya existen trastornos de por medio. No sé, que ya se le detectó un trastorno por límite de la personalidad, tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, etcétera, etcétera. Entonces, ya la adicción se combina con trastorno cuando hablamos de una patología dual, entonces ahí ya es algo ya más grave. ¿Por qué? Porque el paciente prácticamente en su sistema neuronal ya hay un daño grave. Entonces, pues aquí prácticamente tenemos que ir de la mano con psiquiatra, porque ya son personas que tienen que estar medicadas. Entonces sí tenemos que tener un poco de cuidado en qué nivel yo estoy llevando a mi paciente, perdón, en qué nivel yo estoy llevando al usuario, y nosotros de qué manera tenemos que evaluar incluso hasta el tiempo que tiene que estar en el tratamiento. Manuel dice, y Shaila, aléjate de esas personas, si no las no quiere ver, triunfar. Ok. Josefina, creo que nos hace falta mucha información a la sociedad en general y más como padres, así es. Creo que una de las razones, porque no sabemos aceptar el problema es por vergüenza social, exactamente. Es un tabú, ¿eh? O sea, es un tabú porque decimos así como que, qué pena que piensen que mi familia es consumidor, ¿no? O sea, es lo que aflora. Miedo a ser juzgados o a ser criticados, exactamente. Yo tengo 5 años sin consumir y a los que se decían mis amigos se alejaron. Exactamente. Eso es justo, ¿no? Porque a veces decimos que son amigos y ya nos damos cuenta que nos quedamos sin nada, ¿no? Yo cuando entran los chicos al tratamiento sí les digo, tienen que cambiar su estilo de vida totalmente. O sea, no pueden llegar a la misma cama de clavos porque va a ser una recaída segura. O sea, tienen que cambiar hábitos, tienen que cambiar amistades, tienen que aprender a poner límites, tienen que empezar a trabajar el grado de la responsabilidad. Entonces es un proceso por el cual ellos, pues van a ser cambios constantes y es a veces donde ellos, pues, retroceden, ¿no? Ay, no, de hecho la disciplina es lo que más les cuesta a ellos. Y Mónica González dice, sí, puede con el apoyo de la familia. Sí, eso sí les tengo que recalcar esto de Mónica. El adicto jamás va a poder salir, así se los puedo casi asegurar, es un 90%, que si el adicto llega al mismo ambiente de disfuncionalidad, va a haber una recaída segura. Entonces, tenemos que entender que como tiene que haber cambios en él, como tiene que haber cambios en la familia. Entonces, si los hijos ya están dañados, si la mamá ya está dañada, pues tenemos que hacer cambios ahí. Ahora, tenemos que entender también qué tipo de familia somos, ¿no? Porque incluso existen las familias que son ensambladas y aquí es un gran problema. ¿Por qué? Porque las familias ensambladas es cuando mis papás se divorciaron, mi mamá tiene otra pareja y tiene más hijos y mi papá tiene otra pareja y tiene más hijos. Entonces imagínense ahí el problema que se presenta cuando hay medios hermanos, cuando la situación es más difícil en cuestión de la convivencia, ¿no? Porque la verdad es que me cae mal mi medio hermano y mi papá está así por esto. Entonces imagínense el reacomodo que tenemos que hacer cuando hablamos de familias ensambladas. O sea, es un tema que es más complejo, pero no imposible. Yo les puedo asegurar que los que realmente tienen la disposición al cambio lo logran.
Y aquí tenemos que hacerles ver a toda la familia que no tienen que depender tampoco de los otros para poder salir adelante, porque si no ahí va a haber un estancamiento. Y estamos siguiendo hablando de la dependencia emocional. Entonces, tenemos que cortar también ahora sí como que ese cordón que nos está uniendo a todos para crear independencia y superar las cosas por sí solos. Prácticamente el mensaje que se les da a los adictos es: ustedes tienen que aprender que a partir de este momento, cada decisión que tomen, no tienen que hacer responsable a nadie, porque son sus decisiones ya a partir de este momento. Entonces nadie los obligó a ellos a consumir, nadie los obligó, vienen de situaciones muy diferentes, pero ellos a como de lugar están buscando culpables por no hacerse responsables de las decisiones que ellos tomaron. Entonces, sí es un tema pues muy extenso, a pesar de las vertientes que lo podamos ver, pero sí, todo tiene que ver. Cris, ¿por qué? Este es de Jimena. ¿Por qué a veces entre la misma familia hay crítica? Uy, buenísima pregunta. Fíjate que aquí lamentablemente todos quisiéramos funcionar de la misma manera y pensamos que todos funcionamos de la misma manera. Entonces ahí cometemos un grave error. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que mi temperamento va a ser diferente al de mi hermano. Quizá podemos tener temperamentos iguales, pero funcionamos de diferente manera. O sea, todos vamos a funcionar de diferente manera y tenemos que llevar un ritmo completamente diferente. Lo que sí te puedo decir es que, regresando un poquito a lo del tema, a veces se van cambiando los roles en la familia. ¿Cómo es ese cambio de roles en la familia? Que quizá el hermano, como ya el papá no está y es el mayor, va a tomar el papel de papá. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Este es un ejemplo muy, muy burdo, pero pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después los hermanos empiezan de que, ¿por qué tú tomas ahora las decisiones? Tú no eres nuestro papá. Entonces empieza ese conflicto tremendo, en donde no, mira, ya se cree el papá, incluso la crítica viene a través del estar juzgando, pero empezamos a tomar roles que no nos corresponden. El hijo tiene que ubicar que a pesar de que no esté el papá, no es él su papá. Entonces sí es una situación complicada porque a veces están tomando roles que no les corresponden. Entonces sí tenemos que hacer mucha pauta en eso. Manuel dice: busca la forma de alejarte de esas personas, no importa si son tus padres, hermanos, tíos, quien va a triunfar eres tú. Pues igual no tanto el ser indiferentes, porque pues también la indiferencia a veces es... Pero simplemente yo tengo que entender que cada uno está viviendo la situación de manera diferente y es la manera en cómo lo estamos interpretando todos. Entonces, yo no puedo hacer que mi hermano piense de la misma manera, yo no puedo hacer que mi mamá piense como yo pienso. Entonces, aquí es cómo yo estoy percibiendo la situación. Entonces, sí es algo muy complicado. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Me faltó Jesús, espérenme. Vi un Jesús por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Déjenme regreso porque me brinqué algunos. También importa individualizar el diagnóstico, exactamente, y tratamiento, así como la evaluación. Así es. O sea, nosotros también tenemos que empezar a focalizar. ¿Qué me refiero con focalizar? Que no se puede llevar de manera grupal todo. ¿Por qué? Porque cada uno trae una situación completamente diferente. Entonces, aquí es donde entra la consejería individual, que es mi trabajo, y pues también la parte psicológica, que es individual. Y sí se tiene que dar un tratamiento individualizado porque grupal no siempre se puede. Hay cosas que se tienen que tocar meramente persona a persona. Entonces, sí es necesario que nosotros como profesionales les expliquemos cómo es que funciona el tratamiento y cómo es que se lleva a cabo en cada uno de los usuarios, porque a pesar de que se les da la parte de la psicoeducación, que es el área donde yo estoy, que es la que se da de manera grupal, todos lo van a interpretar de manera diferente. Entonces sí tenemos que ver
las necesidades de cada uno, porque vienen de necesidades diferentes y de problemáticas diferentes. Se puede asemejar la situación, pero jamás va a ser igual. Yo estoy orgullosa de haber estado en rehabilitación, aunque las personas me miren raro. Pues fíjate que siempre van a estar como con ese estigma, ¿no? Y cuestión de etiqueta, pero dime qué persona ahorita, incluso que no tenga problemas de adicciones, es juzgado incluso por cómo ha vivido, ¿no? Entonces, pues no se trata tampoco de eso, sino que tenemos que ser conscientes que todos necesitamos la ayuda, seamos adictos, no seamos adictos. Obviamente salir de una adicción no es nada fácil, sí es una tarea difícil, por algo es que se considera como una enfermedad y es algo, voy a meter un poquito aquí la parte de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que ellos mencionan que es una enfermedad para toda la vida, pero el hecho de que sea una enfermedad no quiere decir que no podamos ser funcionales, no quiere decir que no podamos salir adelante o superarnos. Claro que se puede lograr una recuperación, pero tenemos que estar conscientes que somos vulnerables a que si yo pruebo un poquito, se me puede detonar otra vez. Entonces no podemos llegar a ese grado de permitirnos un poquito, porque incluso también pasa eso, ¿no? De que ya dejé, mi problema era el alcohol, pero ahora estoy fumando demasiado. Entonces solamente estamos sustituyendo una adicción por otra y así no funcionan las cosas, tiene que ser todo o nada. Tenemos que dejar los excesos, en pocas palabras. Ay, la verdad es que les agradezco muchísimo el tiempo que tuvimos. Quisiera hablar de más cosas, pero va a haber más temas más adelante. Espero que les haya aclarado las dudas que ahorita tenían. La verdad es que son temas muy extensos. Ya cuando nos empezamos a abrir en las preguntas y las respuestas son temas muy extensos. Pero fue un rato muy agradable que la verdad espero que les haya servido. Espero que les haya regalado una parte de conocimiento ante todo esto y pues sí, recordarles que vamos a seguir en sintonía por este medio, por esta página. Vamos a adelantar un poquito la próxima sesión. Vamos a tener de invitado a un chico que se llama Emanuel. Él tiene un libro padrísimo que se llama Pensar antes de actuar y habla sobre la heurística, de cómo trabajar esa parte. Me comentó que iba a estar por aquí, pero no sé si esté. Entonces, nos va a hablar principalmente de su libro y la verdad es que no se pueden perder porque va a ser un webinar, entonces pues va a estar más interesante, ¿no? Y pues agradecerles infinitamente su tiempo y el espacio que se nos permitió a todos en esta participación que tuvieron. Vamos a concluir agradeciéndoles y que sigan en comunicación con nosotros por si tienen otro tema ahí de interés. Claro que lo vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, pues me despido. Soy Cristina, ya lo saben. Y pues voy a estar acompañándolos en todas las sesiones porque si no voy a ser yo con el tema, va a ser otra persona que vamos a invitar. Les agradezco mucho y que pasen una linda tarde. Todavía es tarde, casi noche. Hasta luego.